Buenos días. Voy a hacer referencia a mi libro Cuentos, Relatos y Poemas para leer un párrafo de uno de los cuentos. El cuento se llama El emigrante del Este y voy a leer unos párrafos, no mucho para no hacerlo muy largo. Dice así: El emigrante del Este, julio de 2002, departamento de La Guajira, Colombia. Desde lejos parecía una exhalación, un quejido en forma de suspiro, quizás visible desde otra dimensión más sutil. Por momentos su figura se confundía con el horizonte y tomaba la imagen de un espejismo que venía trastabillando, confundido con el bajo del asfalto hirviente. Era muy joven, quizás no llegaba aún a los 21. Venía demacrado como máscara difunta, hambriento de varios días sin alimento, mal dormido y tostado por el sol inclemente que torturaba con su fuego enloquecido los caminos, la vegetación y a cuanto incauto se atreviera a estar a la intemperie y sin resguardo en aquella carretera solitaria del desierto guajiro. Eran las 2:45 de la tarde y el sol se pegaba a su camisa manchada por chorros de vapor que parecía despedir el aire enrarecido a esa hora infernal, cortando la respiración, y en ese instante creía ver aparecer unos demonios pequeños que lo atormentaban con sus risas socarronas, mientras él alcanzaba a pensar que en ese clima, que era el de un horno crematorio, quizás cercano a la puerta del infierno, poco a poco iba perdiendo la razón y la convertía en un resuello, casi moribundo, como si el peso de una vida sin sentido ni esperanza lo estuviera aplastando contra el pavimento ardiente. Agotadas las posibilidades de una vida con un horizonte de futuro despejado, había partido hacia un devenir desconocido, arriesgando lo que ya no tenía y ni siquiera darse el lujo de perder algo, pues ya nada poseía. Ni siquiera era pobre, pues entendía que los pobres, muy pobres, por lo menos tenían quizás un techo de lata o una covacha de cartón para guarecerse en las noches insomnes, pero él, que había ido perdiendo hasta lo mínimo, había caído hasta la pauperización de una vida miserable, con el propio pelo por techo y quizás unas hojas de periódico sacadas de alguna caneca de basura que le servían para poder alardear de que al menos tenía el cobijo del papel y la libertad total para dormir en cualquier acera que se le antojara adecuada para pasar la noche. Voy a saltarme unos pedazos y voy a leer algo que me gustó. Después llegó la noche, y bajo un oscurecido horizonte que aún mostraba un débil destello que iluminaba sus inseguros pasos, alcanzó a ver allá, a lo lejos, quizás una esperanza de calidez humana, y poco a poco se acercó a la luz de la ventana de una vetusta habitación, alejada del mundo terrenal y de las manos de un Dios ocupado y distraído. Llamó varias veces casi sin esperanza. Pensó en una plegaria, pero sería una plegaria ausente de significado, pues desde hacía mucho los rezos y las oraciones ejaculatorias habían salido corriendo por la puerta trasera de su alma y ahora solo creía en sí mismo y en lo que pudiera lograr con su propio esfuerzo. Esperó con paciencia sentado en la oscuridad reinante hasta que alguien abrió. Era una anciana cuya edad centenaria había perdido el sentido del tiempo y del futuro y ya se sostenía casi ingrávida en una dimensión de celestes ámbitos donde la bondad espiritual de su mirada nada tenía que ver con esta densidad de afanes materiales. La mujer le acercó un mendrugo de pan y una taza de café para calmar el hambre y le permitió un rincón afuera en el pasillo externo para pasar la noche con algo de humana cercanía. Muy temprano en la mañana ya había partido en ruta hacia un destino quizás imperceptible, pero con la esperanza de nuevas energías azuzadas por la brisa que a esa hora soplaba en los caminos, viento sembrado de esperanzas y sueños pendientes, y una taza de café y otro pedazo de pan por desayuno que le brindó la anciana para fortalecer sus pasos. Paremos ahí. Ese es más o menos el comienzo de un cuento. Les agradezco mucho, muy amables.